Hola, bienvenidos y gracias por venir a mi video. Mi nombre es Jeremy Musgrove y estudio español y ciencias ambientales. Pasé el año pasado en Argentina, en la ciudad de San Miguel de Tucumán y después en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Aquí son mis objetivos antes de irme a la Argentina. Lingüísticamente, querría hablar y pensar totalmente en español, es decir, ser bilingüe. Profesionalmente, querría formar una red internacional y participar y aprender el proceso de hacer un estudio científico. Y por último, culturalmente, querría adoptar elementos de una otra cultura, en este caso la argentina, a la vez reflejar en la mía. Para empezar, les voy a contar sobre mi pasantía, que se trata de la conservación del roedor, el tucutuco social, y trabajé con el laboratorio CENAC, que manejan toda la conservación dentro del parque. Sí, el tucutuco social está en peligro de extinción en este momento, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y otro problema es, la especie es endémico al parque, que significa que no vive en ningún otro lugar. El Parque Nacional Huapi tiene mucha variación en sus paisajes. A principio son los de las montañas, que se caracterizan por muchos árboles, cuerpos de agua y montañas. En cambio, la estepa Patagonia tiene muchos más pastos y es mucho más seco que las montañas. Y en esas zonas coleccionamos los bolos de lechuzas. Un bolo es como una pelota, pero los cuales tienen los restos de una víctima, el pelo y los huesos, por ejemplo. Y buscamos los bolos a la base de cuevas donde se caen y se quedan en la tierra. Después de coleccionar todos, regresamos al laboratorio para identificar las especies o, en este caso, las víctimas de las lechuzas. Para separar los huesos del pelo, teníamos que poner los bolos en agua caliente, que ayuda en la separación de pelo de los huesos, y después organizamos los huesos para identificar todas las especies dentro, que incluyen otras especies de tucutuco y otros roedores también. Y los resultados del proyecto no los tengo en este momento. Desafortunadamente, los impactos del coronavirus y los impactos que nos han impactado todos, pero en mi caso tuve que volver a los Estados Unidos temprano y no pude finalizar mi pasantía. Al llegar a los Estados Unidos y me puse en la cuarentena por 2 semanas. No era fácil. Quería juntarme con mi familia, con mis amigos, los que había extrañado mucho en el extranjero, pero no pude. Pero por suerte en este momento estoy con buena salud, mi familia también, y nos estamos acostumbrados a la nueva normal. Y última cosa, ¿qué pasó al papel higiénico, no? Bueno, en la segunda sección les voy a charlar sobre la adquisición lingüística, que es distinta al aprendizaje. El aprendizaje de
otro idioma es el aprendizaje, piensan en un contexto académico o un contexto formal. Por ejemplo, tomé 3 años de clases antes de irme al extranjero, que es un ejemplo del aprendizaje. En cambio, la adquisición es las experiencias en el extranjero, donde, por ejemplo, yo aprendí muchas cosas nuevas em, que son más de la cultura que el idioma, pero es una mezcla de las dos. Silva Corvalán nos da una buena definición de la sociolingüística, que es la primera disciplina de la adquisición lingüística. Y la sociolingüística es importante porque la variación en el uso de español es muy evidente entre países. Por ejemplo, el dialecto varía mucho. Cuando estaba en Tucumán, el dialecto ahí es muy distinta, no es similar a otros. Y un razón o una influencia de la diferencia es la región. Está cerca de lugares donde se habla la quechua y la influencia de la quechua está presente en el español ahí. Por ejemplo, en Tucumán se dice tengo chuy, que significa tengo frío, eh, pero chuy es la palabra quechua para frío. Otro fenómeno de la sociolingüística es el entendimiento pragmático, que me da muchos problemas en el extranjero. Por ejemplo, una vez no entendí correctamente un mensaje de mi profesor. Pensé que tuve que ir a la facultad por la noche, pero era por la mañana y entonces no llegué y el profesor no entiendo por qué. Eh, Hablé con el profesor y después de unos minutos era evidente que he confundido el tiempo por la mañana en lugar de la noche, o perdón, el opuesto. Pero el problema es la falta del contexto en el mensaje que causó la confusión. Y eso es lo que es el entendimiento pragmático. Es, eh, es el entendimiento sin contexto. Y en mi caso causaba muchos problemas en conversaciones, pero es un proceso en la adquisición. Y bueno, la morfología es la formación de palabras que incluye la formación de palabras nuevas, de influencias exteriores y cómo las palabras se arman en una oración. Un ejemplo de la morfología es la flexión verbal. En Argentina, en la segunda persona singular se usa el voceo, que es distinta o no es la misma que el tuteo. En el voceo se conjuga el verbo diferente. Favor de ver el ejemplo. En el tuteo hay cambio de raíz en el verbo querer y, y en el tuteo diría tú quieres, pero mantiene la raíz en el voceo y en este caso diría vos querés. Otro fenómeno de la morfología es la concordancia. Um, Cometí el error de concordancia muchas veces, pero el ejemplo que
que les doy es uno de sobregeneralización que ocurrió en la conjugación de verbos. Um, yo tenía la tendencia de conjugar verbos en una forma regular, pero por ejemplo aquí el verbo probar como el verbo querer tiene un cambio de raíz, en este caso en la primera persona singular, yo, pero yo dije yo probó en lugar de yo pruebo. Bueno, eh, la tercera disciplina es la sintaxis, que es la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades. Hay dos fenómenos en la sintaxis que voy a hablar sobre. El primero es el uso y colocación de artículos y adjetivos. En español es posible manipular una oración, una oración, por ejemplo. Es posible decir, yo camino a la escuela, camino a la escuela, camino yo a la escuela y camino a la escuela yo. No hay una diferencia en el significado, pero hay una diferencia semántica y en este caso la colocación del pronombre cambia el significado semánticamente. Otro fenómeno en la colocación de artículos es el uso del artículo antes de un sustantivo. Por ejemplo, en Argentina se dice, ¿cómo está el Jeremy? En vez de decir, ¿cómo está Jeremy? En este caso, lo que cambia es un cambio semántico, pero en la Argentina significa que es una manera en que se expresa más cariñosa. Pero en otros países eh, es malo usar el artículo antes. Bueno, y el último fenómeno de la sintaxis se llama el leísmo. Uso el ejemplo de la canción de Bad Bunny, Si veo a tu mamá, y en la letra de la canción dice, y si veo a tu mamá, yo la pregunto por ti. ¿Qué es correcto el uso de la en este caso? Una leísta es alguien que se usa el complemento indirecto en lugar del complemento directo. Y en este ejemplo diría, y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti, que no es correcto. También existe loístas y laístas, que se hace el opuesto de una leísta. Y última disciplina de la adquisición lingüística es la fonología, que es el estudio de los sistemas de sonidos de lenguas, es decir, la manera como los prefijos, las raíces y los sufijos se unen para formar palabras. Quiero mencionar dos fenómenos de la fonología que encontré muchas veces en la Argentina. La primera es el fenómeno yeísmo, sheísmo y yeísmo. Y existe una diferencia entre los tres en la manera en que se pronuncia la doble L e Y. Una yeísta es lo más común, es muy común en Latinoamérica, por ejemplo, y pronuncia la palabra calle, exactamente así, calle. La doble L es un sonido ya. Pero en cambio,
una sheísta se dice caché y un yeísta se dice callé. La diferencia entre los últimos dos es la vibración de las cuerdas vocales en el cuello. Y el último fenómeno de la fonología es la aspiración de la S. Es muy común en la Argentina quitar la primera o última S de una palabra. Por ejemplo, en vez de decir estoy aquí, en Tucumán especialmente, se dice estoy aquí, que es una aspiración de la S en la palabra estoy. Y por último, ¿cuál es el dialecto muscrovense? He adquirido muchas palabras y frases en Tucumán, por ejemplo, Chuy, hay un montón de otras. Prefiero usar el voceo, es más natural a mí. Soy leísta, pero todavía cometo errores de loístas y laístas también. Prefiero usar artículos antes de sustantivos porque a mí también es una manera en que se expresa más cariñosa. Y por último, me parece que es muy evidente después de escucharme unos minutos, pero soy sheísta. Bueno, y la última sección de mi presentación se trata de la competencia cultural, que es la habilidad de comportarse efectivamente y apropiadamente en interacciones con otras personas que tienen diferencias culturales y lingüísticas. Vean aquí el modelo de Deardorff, que es un modelo de aculturación. Este modelo se da en un círculo y es posible entrar y salir en varios pasos. No es un espectro lineal, pero es un ejemplo de unas de las ejemplos de cómo alguien logra la competencia intercultural. Pero a mí me gusta el modelo de Bennett, que es lineal y empieza a la izquierda con la gente más etnocéntrico y hacia a la derecha son la gente más etnorelativo. Yo me pondría en la fase de aceptación porque todavía no acepto, o bueno, acepto las diferencias entre otras culturas, pero no los voy a incluir o adaptar en la mía. También antes de irme a la Argentina, yo estaba en el ejército y fui al extranjero por casi un año también. Y en esta experiencia era muy diferente que la experiencia en la Argentina. Y por eso creo que después de volver al Golfo Pérsico, yo estaba más en la fase de defensa o minimización. Pero después de irme a la Argentina, creo que me ha mudado un poco más a la derecha. Con respecto a la Argentina, yo creo bueno, me pondría
en la fase de integración. Digo esto porque he adaptado aspectos de la cultura argentina. Por ejemplo, tomo mate cada día todavía en los Estados Unidos. Pero además muestro el proceso de tomar mate a mis amigos y les explico la importancia de tomar un mate al argentino. Y por eso me considero en la fase de integración al respecto de mis experiencias en la Argentina. Y por último, entonces, ¿soy bicultural o multicultural? La diferencia entre los dos es esa aceptación por dos culturas o por múltiples. Yo me considero multicultural porque yo tengo experiencias en muchos países. Y, y sí, por eso con el conocimiento de otras culturas y mis experiencias personales, me considero multicultural. En conclusión, ¿valió la pena? Bueno, después de 4 años, no es posible cuantificar el trabajo que hice para tener la oportunidad de experienciar o vivir en otro país. Pero sí, valió la pena sin duda. ¿Qué sigue? Buena pregunta, pero estoy contento en este momento estar en clases y estar más cerca de graduarme pronto. Y por lo mínimo, las experiencias en el extranjero son los que no voy a olvidar. Por último, a mí me gustaría decir gracias a muchas personas que me han apoyado durante el viaje al extranjero y también en preparación. Al principio, gracias a mi mamá por apoyarme en toda mi vida, más que esta experiencia, pero después de 26 años. También gracias a toda mi familia, gracias a Benito, mi mentor de idioma y buen amigo. Gracias al equipo de GPI, a Malisa y Marcela especialmente, que trabajaron conmigo mucho durante los últimos años. Gracias a Roberto Lencina, mi mentor de Tucumán, que me ayudó mucho en el proceso de solicitarme a la universidad en Tucumán y que me apoyó durante mi estado en Tucumán. Gracias a Sebastián Bashari, perdón, a mi mentor en la pasantía, amigo y buen asador. Y gracias a todos mis alumnos de la clase de español, mis alumnos de Argentina. Sí, soy re afortunado conocerles y soy re afortunado tener la oportunidad de vivir 8 meses en la Argentina. Cualquier consulta, favor de escribirme por correo electrónico. Consulta a gpm232@nau.edu. Gracias por venir de nuevo. Espero que tengan un buen día. Chao.